Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con un servidor en esta mañana, hermanos, el día del Señor. Dice la palabra de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Entonces, en esta hora quiero agradecer a Dios por la vida, por la salud y porque me da la oportunidad nuevamente de estar conectados con ustedes, hermanos. Y les quiero mandar un saludo cordial, un gran abrazo. Desde el lugar de los acontecimientos a predicar la verdad se ha dicho, hermanos, ¿verdad? Dice ese corito tan famoso en el himnario adventista, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en paz de lo santo puedan ir, que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, Él nos está queriendo despertar en esos últimos tiempos, hermanos. Estamos reunidos para poder escuchar la verdad de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque el mensaje de los tres ángeles se debe predicar. Y no como lo dijo Ganón Díaz hace poco, hermanos, en una entrevista, que lo que él predica es el mensaje de Jesús, es el evangelio de Jesús, no el mensaje de los tres ángeles. Eso es un asunto muy peligroso, hermanos, porque vemos, hermanos, cómo Satanás está queriendo realmente paralizar que se predique el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Y como adventistas del séptimo día, tenemos, hermanos, una verdad que compartir con el mundo, predicar el mensaje de este triple de los ángeles de Apocalipsis 14, hermanos, que todo el mundo lo pueda conocer, y especialmente también los adventistas que están durmiendo, roncando, los adventistas que obviamente no quieren despertar, hermanos, tienen ese sueño letargo. Vamos a tener una oración para comenzar con este tema, hermanos. Vamos a orar. Padre Santísimo, que tu morada en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria. Por los siglos de los siglos, Señor, estamos aquí despiertos y con confianza, seguridad en ti, en tus promesas, Señor, y también con el deseo de escuchar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender más, Señor, que tú nos puedas hablar en nuestros corazones en esta hora y que tu nombre pueda ser honrado y glorificado. Señor, perdona mis pecados, mis faltas, mis transgresiones cometidas en contra de ti, y también perdona a todos tus hijos también sus pecados, sus transgresiones, especialmente como pueblo tuyo, Señor. Y queremos orar por la gente necesitada, la gente que tiene enfermedad, depresión, pensamientos de suicidio, Señor, problemas en las finanzas, problemas hogares, de la familia, Señor, con los hijos, con el esposo, la esposa, cualquier problema, Señor, cualquier índole, Señor, que estén pasando tus hijos en estos momentos, pido que tú puedas hacer con ellos. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, y ayúdanos a mantenernos siempre firmes y rectos en tus caminos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a estar hablando acerca de Caín y Abel. Lo vamos a estar comparando con el pueblo adventista. Como también, hermanos, en el pueblo adventista hay Caín y Abel. Hay personas que nosotros, obviamente, con la ayuda de Dios, debemos de estar, hermanos, sintonizando y estar nosotros conectados con la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarnos a nosotros y Él quiere que nosotros podamos, obviamente, con su ayuda, hermanos, estar predicando la verdad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis el capítulo 3, versículo 15. Génesis el capítulo 3, versículo 15, hermanos. Y vamos a estar nosotros leyendo este versículo que es clave, hermano, que obviamente habla acerca de la profecía antigua que se originó después de la caída del hombre, cuando entró el pecado en el mundo, hermanos. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios estaba condenando, castigando a la simiente de la serpiente, y estaba hablando una sentencia de juicio en contra también de la simiente de la mujer, ¿verdad? Porque obviamente los seres humanos habían pecado contra Dios. Y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué cosa? En el calcañar. Palabra de Dios, hermanos. Este versículo es muy conocido, obviamente, hermanos, porque mucha gente lo interpretan de la lucha entre las dos simientes, la simiente buena, la simiente mala, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y sabemos, obviamente, que en las profecías la mujer representa una iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios versus la iglesia mala, hermanos, la iglesia de Satanás. Vamos a leer ahora en Génesis el capítulo 4, hermanos, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Génesis el capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos 8 al 11. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, un ejemplo clásico de cómo Caín y Abel, hermanos, aunque los dos eran creyentes, los dos obviamente eran adventistas del séptimo día, cristianos, pero ellos obviamente, hermanos, estaban completamente
opuestos de su conducta, de su espiritualidad, de su obediencia a Dios, hermano. Uno obedecía a Dios sin, obviamente, protestar, sin quejarse, y el otro desobedecía a Dios con sus acciones, hermanos. Y entonces vamos a estar hablando acerca de dos grupos de adventistas en los últimos tiempos, los que pertenecen al pueblo remanente, hermanos, y aquellos que son de la corporación, los adventistas nominales, hermanos. Dice la palabra de Dios: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tremendo, hermanos. Entonces Caín mató a su hermano Abel, porque, hermanos, obviamente Dios les había pedido a los ambos que trajesen un sacrificio para poder, obviamente, ellos entender el sacrificio expiatorio de Jesucristo, ¿ok? De Jesús, de nuestro Señor Salvador, que iban a hacer en el futuro. Jesucristo iba a ser mandado por el Padre al mundo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y los dos hermanos crecieron juntos en un hogar cristiano. Crecieron juntos en el hogar de Adán y Eva, hermanos. Los dos eran creyentes en Dios. Entonces quiero resaltar, Caín no era un anatema, no era un agnóstico, no era un ateo, no era un incrédulo. Él era parte de la familia de Adán y Eva, era parte del pueblo de Dios, pero él era una persona indiferente, incrédula. Era una persona, hermanos, que no había tenido una verdadera relación con Dios, por lo tanto no obedeció la simple instrucción que Dios le había dado a ambos, y por lo tanto, por su enojo y su odio desenfrenado en contra de su hermano, porque Abel era el justo, como dice la palabra de Dios, lo sacó a un campo, y ahí, estando ellos en el campo, dice que mató a su hermano Abel. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de la mano la sangre de tu hermano. Wow, hermanos. Entonces Caín mató a su hermano Abel. Entonces, hermanos, vamos a hacer nosotros obviamente la conexión de este ejemplo en la Biblia, hermanos, cómo incluso los hermanos se pueden herir, pueden matarse entre ellos, hermanos. Puede haber un odio diabólico, ese sentimiento de Satanás, el espíritu de Satanás en los corazones de los creyentes, hermanos. Y como en los últimos tiempos, en la Biblia y la mensajera del Señor nos está amonestando a nosotros que iba a estar ocurriendo lo mismo, hermanos. Y cómo nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, obviamente, de conocer la profecía y entender lo que dicen los testimonios de la hermana White para que nosotros podamos estar mejor preparados, hermanos, y poder estar mejores guardados contra las acechanzas de Satanás. Jeremías, el capítulo 12, versículo 6 dice: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. No lo creas cuando bien te hable. Hermanos, la Biblia está repleta de versículos y referencias, citas donde vemos claramente que el pueblo de Dios, el pueblo remanente, los hijos verdaderos de Dios, van a ser perseguidos por su propia casa. Estamos atravesando un momento de crisis en la iglesia adventista, hermanos, como nunca lo hemos visto antes. Estamos nosotros atravesando un momento, hermanos, de emergencia, de gran contienda en la iglesia adventista, hermanos. Estamos durmiendo, como dice Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes, hermanos, es un estudio que debemos de nosotros realizarlo detalladamente, hermanos, para entender lo que está aconteciendo en el estado espiritual, en el ámbito de la iglesia adventista o el pueblo remanente de Dios o la iglesia adventista en forma general, en forma mundial, hermanos, y cómo nosotros, hermanos, hemos bajado la guardia y estamos nosotros durmiendo, hermanos, ¿ok? Y hay obviamente un odio en contra de la verdad de Dios. Como dice ese versículo, me he convertido yo vuestro enemigo por decirte la verdad. Porque yo hablo la verdad, soy vuestro enemigo, hermanos, porque yo hablo la verdad de la palabra de Dios, el espíritu profecía, que no son mis palabras, son las palabras obviamente de Dios. Espíritu de profecía, hermanos, patriarcas y profetas, la página 54. Miren lo que dice la hermana Elena G. de White. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios,
veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza, la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. A causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alientado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divina. Hermanos, estas palabras nos están indicando de que Satanás, el espíritu de Satanás de rebelión, de odio en contra de Dios y su ley, también estaba en el espíritu y en el ser de Caín, hermanos. Y como adventistas, hermanos, debemos tener mucho cuidado, ojo, ¿ok? Porque también nosotros podemos caer en este mismo engaño, en este mismo error, de en vez de sentir el Espíritu de Dios para poder tener un revivimiento, reforma, dejar el pecado, hermanos, nosotros vivir vidas santificadas a Dios, de santificación, honra y gloria a Dios, estamos nosotros, hermanos, enemistados contra Dios y estamos nosotros con nuestra vida, nuestro comportamiento, estamos nosotros, hermanos, en rebelión abierta en contra de Dios. Porque Caín era un adventista, Caín era un creyente, Caín era parte del pueblo de Dios, pero no había sido convertido y se había rebelado en contra de Dios. Mientras que en contraste, su hermano Abel, hermanos, era obediente y era una persona, hermanos, que realmente estaba obedeciendo a Dios. Hermanos, en la Biblia nos hace énfasis el Señor, qué importante es la obediencia ante todo. Los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, la ropa exterior, cómo nos vemos nosotros ante el mundo, eso no importa con Dios, hermanos. Lo que a Él le interesa es tu corazón. Si tú realmente has tenido una conexión verdadera con el Señor, si tu vida ha sido convertida por su Santo Espíritu, si estás viviendo una vida santificada, hermanos, una vida donde tú realmente reveles el amor de Jesús, cuando la gente te ataca, cuando estás siendo perseguido, cuando tu familia, tus vecinos, te atacan a ti o te dicen cosas feas, hermanos, ¿cómo nosotros nos comportamos ante el mundo? ¿Cómo es nuestro testimonio, hermanos? Esos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dos simientes, dos iglesias nada más, hermanos. En el mundo existen miles y miles de denominaciones cristianas, hermanos. Miles y miles de diferentes denominaciones cristianas, hermanos. Entonces, no hay más de 20, 30, 40, 50, 100,000 iglesias, hermanos. Solamente hay dos iglesias. Entendamos eso, hermanos. El Apocalipsis, obviamente, claramente lo ilustra el apóstol Juan, hermanos, que en los últimos tiempos solamente van a haber dos pueblos, dos iglesias, hermanos. Entonces, este llamado es específicamente para los adventistas. Que nosotros podamos, hermanos, entender que no es el nombre que nos salva, no es nuestra reputación, no es si damos diezmos y ofrendas, no es si asistimos a la iglesia fielmente cada sábado, no es nuestra membresía, no es nuestra oficina en la iglesia adventista, nuestros cargos que nos va a salvar, va a ser nuestra relación con Jesucristo, mis queridos hermanos. Estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Dios pide obediencia a su palabra. Dios quiere que tú, hermano, puedas obedecer completamente lo que Él dice y no lo que dice el pastor o lo que dice la conferencia. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema. Entonces no había excusas, no había pretextos, hermanos, para que Caín no comprendiese que tenía que llevar un sacrificio para poder ser, como dice la palabra de Dios, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados, hermanos. Los dos entendían el plan de la salvación porque Adán y Eva les había enseñado a los dos hermanos, Caín y Abel, el plan de la salvación de Jesucristo, hermanos, el plan de la salvación del hombre, del mundo. Pero Caín, hermanos, quería hacer, ¿qué cosa? Lo que él quería hacer. Él quería ser salvo por obras. Mientras que Abel quería ser salvo por gracia. Por gracia sois salvos, dice. No para que tú te vayas, ¿qué cosa? A enorgullecer, porque por gracia sois salvos mediante la fe en Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, hermanos. Somos salvos por gracia en Jesucristo. Nosotros no hacemos las cosas
por obras para ser salvos. Lo hacemos porque amamos a Dios. Cuando amamos a alguien, nosotros hacemos las cosas fácilmente y exactamente al pie de la letra. Pero cuando nuestra fidelidad y nuestra confianza o nuestra fe en Dios no está depositada realmente en Él y queremos nosotros agradar a Dios de acuerdo a nuestra, ¿qué cosa? Nuestro parecer, nuestro querer, hermanos, como nos da la gana, eso no funciona con Dios, hermanos. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien estas estaban representadas. Entonces, hermanos, Abel amaba a Dios, por eso lo obedeció. Y Caín desobedeció a Dios porque no lo amaba verdaderamente. Entonces, ¿será ese el sentimiento de cada uno de nosotros en estos momentos, hermanos? ¿Estamos pasando por un momento de juicio en el pueblo de Dios? ¿Estamos nosotros siendo probados, hermanos, si nuestra lealtad y nuestro corazón está con Jesucristo y lo amamos verdaderamente de todo corazón, como dice la palabra de Dios, o nos gustan más las cosas del mundo y nos gusta solamente aparentar una religión, ¿qué cosa? Exterior, ¿verdad? Me pongo una máscara y pretendo ser un buen cristiano, un buen adventista, pero en verdad mi vida es completamente, diamétricamente opuesto a lo que yo predico, hermanos. A quien estaban representados y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos sabían demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Entonces, todo había sido delineado para ellos, hermanos. Todo se había explicado, hermanos, solamente que Abel realmente siguió las instrucciones divinas, mientras que Caín no quería obedecer a Dios. Y eso pasa con muchos adventistas del séptimo día, hermanos. Muchos adventistas no quieren obedecer a Dios realmente en sus corazones. Quieren seguir sus propias concupiscencias, sus propios deseos de la carne. Quieren agradarse a sí mismos. Esa es la religión del yo. Esa es la religión de ensalzar al hombre y no ensalzar a Dios, hermanos. Cuidado con esa actitud. Por eso Dios nos manda estos mensajes, hermanos, para despertarnos a nosotros en estos últimos tiempos. Patriarcas y Profeta, la página 54.58.3, dice, los dos hermanos levantaron altares semejantes. Y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Aparentemente todo iba bien, hermanos. Todo iba de acuerdo como Dios lo estaba ordenando. Pero vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Entonces Dios mandó el fuego del cielo para la ofrenda de Abel porque Dios estaba demostrando y confirmando que le había agradado lo que Abel había hecho con su ofrenda de dedicación a Dios. ¿Ok? Esa era la confirmación. El fuego que mandó Dios del cielo fue para darle a entender a Abel y a todas las personas que lo que Abel había hecho, hermanos, la forma como él había dado ese sacrificio era acepto ante Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 13, que la segunda bestia va a hacer descender fuego del cielo. ¿Ven cómo Satanás ha querido tergiversar la religión de Dios? La religión verdadera, la adoración a Dios, lo ha tergiversado, lo ha confundido para que la gente piensa que están adorando a Dios, pero en verdad no están adorando a Dios, sino que están adorando a los seres humanos. Están adorando edictos humanos, siguiendo mandamientos de hombres. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque dice 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos que vendrá apostasía, vendrá abominación, engaño, hermanos, ¿ok? Y muchas personas van a salirse del camino escuchando a doctrinas falsas de demonios. Dios nos está alertando a nosotros, al pueblo adventista, que podamos seguir continuando poniendo nuestra mirada y confianza en Jesucristo y pongamos los dos pies asentados en la tierra, firmes, hermanos, en la fundación, en la palabra de Dios, para que no seamos nosotros llevados por cualquier viento de doctrina. Pero Caín, desobedeciendo al directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que ese sacrificio fuera aceptado.
Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había, ¿qué cosa? Ordenado. Pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que le amonestase a su hermano y desdeñó su consejo. Entonces, hermanos, Caín era un hombre orgulloso, altanero, y la reprensión de su hermano Abel hacia él es lo que le produjo ese odio desenfrenado para matar a su hermano, hermanos. Hermanos, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros la reprensión? Cuando las personas a nosotros nos llaman la atención, cuando nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Tú estás actuando mal, estás haciendo mal. Nosotros, hermanos, nos ponemos tan molestos y enojados y no queremos escuchar, especialmente cuando tiene la razón, hermanos. Debemos de pedir corazones humildes, hermanos. Debemos de nosotros decirle a Dios, sí, Señor, no somos nada, hermanos. ¿Qué nos vamos a andar creyendo nosotros, hermanos? Cuando tu papá, tu mamá, un pastor, un hermano, una hermana te dice las cosas con bondad y amor porque quiere lo mejor para ti, tú tienes que tener, ¿qué cosa? El corazón sincero y el corazón disponible para recibir la reprensión, la instrucción, porque eso te va a ayudar para poder cambiar, hermanos, tu vida, tu conducta pecaminosa en contra de Dios, hermanos. Y Abel le dijo a Caín su mala conducta y Caín se enojó y por eso lo mató a su hermano. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y la necesidad de las ofrendas expiatorias. Hermanos, ¿por qué vamos nosotros a la iglesia? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia, hermanos? ¿Saben que muchos hermanos adventistas van a la iglesia por sus cargos? Porque quieren ser el primer anciano, porque quieren ser el director de escuela sabática, o quieren ser ellos, hermanos, el tesorero. Cualquier, hermanos, cargo, hermanos, las personas se enojan si no le dan ese cargo a ellos, hermanos. Entonces, Dios pesa nuestros corazones, ve cuál es nuestra intención. ¿Vamos a la iglesia por cargos o vamos nosotros porque queremos tener una, ¿qué cosa? Un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo? Caín aparentaba ser un cristiano. Él iba a la iglesia cada sábado, daba diezmos y ofrendas, predicaba, él hablaba acerca del amor de Jesús, pero en su corazón no había sido convertido, hermanos. Y eso es lo que está pasando en la iglesia adventista, hermanos. Dios está va a separar el trigo y la cizaña. Sí, es verdad, van a crecer juntos, pero lo va a separar, hermanos. Y el zarandeo se está produciendo en estos momentos, hermanos, en el pueblo de Dios, porque Dios quiere calidad y Dios quiere que sus hijos verdaderamente le obedezcan a Él. Y va a sacar a todos esos adventistas, a todos esos que aparentan ser del pueblo de Dios, los va a sacar afuera, hermanos. Los va a zarandear para afuera. Porque así, hermanos, va a producirse ese efecto, hermanos, donde la gente que está en Babilonia en los últimos tiempos, como dice el Espíritu y Profecía, como dice los testimonios de la hermana Huay, hermanos, van a salirse de Babilonia, van a salirse del mundo y van a unirse con nosotros, el pueblo remanente, y vamos a ser solamente un redil y vamos a tener solamente un pastor, como dice la Biblia, hermanos. Pero esos son los temas que no quieren predicar en los púlpitos adventistas. Estos son los temas, hermanos, que los pastores se le han dado las órdenes de los jesuitas y de sus superiores a que no estén predicando estos mensajes, hermanos, para no despertar al mundo, hermanos, porque Satanás eso es lo que quiere hacer. Quiere impedir que la verdad del mensaje de la iglesia adventista no se dé, no se predique, hermanos, sino que las personas, estén engañados y estén ellos obviamente lavados el cerebro, hermanos, con esta mentalidad de corporación y de apostasía y de engaño. Y muchas personas dicen no hay que hablar en contra de la iglesia y no hay que hablar de las apostasías o de las abominaciones porque eso es juzgar, no es juzgar. Hablar la verdad no es juzgar, hermanos. Dios quiere que sus hijos se levanten en defensa de su palabra y podamos nosotros defender la verdad de Dios, hermanos, en estos tiempos, porque la luz de Dios debe alumbrar al mundo entero, no las tinieblas y la oscuridad que Satanás quiere, hermanos, usurpar y quiere predominar en el mundo, hermanos. Dios pide gente valiente, la gente que le puede dar el pecado su nombre, hermanos, gente que no se vendan ni se compren, como dice el Espíritu Profecía, hermanos. Prefirió depender de sí mismo. Ahí está la diferencia entre Caín y Abel, hermanos. Caín quiso seguir su propia religión. Y esa es la religión que Satanás está, ¿qué cosa? Predicando y compartiendo en el mundo. Lo que enseñan las redes sociales, en la televisión, en los libros, las revistas, hermanos. La religión del yo, seguir mi propio camino. No, hermanos. Cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, uno tiene que morir el yo. El pecado uno lo tiene que dejar.
Uno tiene que permitir que Cristo Jesús pueda, el Espíritu Santo pueda entrar en nuestras vidas para que podamos ser convertidos, hermanos, y dejar el pecado, la maldad, el yo, la autosuficiencia, todo eso, hermanos, que nos separa de Dios, hermanos. Y nosotros convertirnos en una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, hermanos. Se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentara sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Esa es la religión exterior, eso es lo que practicaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes en el tiempo de Dios, en el tiempo de Jesucristo. Eso es lo que practican muchos adventistas hoy en día, hermanos, y yo también acepto ese desafío. Yo también, hermanos, he sido producto de eso. Todos nosotros hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria. No hay nadie bueno aquí, hermanos. Dejemos de excusas o de pretender ser santos. Nadie es bueno, hermanos. Yo estoy aquí para decirte que yo también soy un pecador y también quiero cambiar y quiero ser una mejor persona con la ayuda del Señor. Y espero que tú también puedas unirte con un servidor y podamos nosotros, hermanos, encomendarnos más a Cristo Jesús, porque Él viene muy pronto, hermanos. Es inminente la segunda venida de Cristo Jesús. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Hermanos, esos son los mensajes que debemos estar predicando, la verdad entera, completa, hermanos, tal como lo ha dicho el Señor. Pero, hermanos, los mensajes adventistas hoy en día son verdades parciales. Hasta personas que pretenden predicar el mensaje de la verdad presente dan verdades parciales, hermanos. Y eso es, hermanos, realmente un error, porque nosotros necesitamos escuchar, hermanos, todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Estar nosotros, hermanos, verdaderamente despiertos, hermanos, y no estar siguiendo a un pastor, un predicador. No estar siguiendo a un ministro o poniendo nuestra mirada en la persona, sino que en el Señor Jesucristo, hermanos, porque Jesús es el que nos salva verdaderamente. Él es el que nos redime y Él es el que nos va a salvar al final del día. No es el pastor, no es la conferencia, no es la iglesia adventista, no es mi papá, no es mi mamá, sino que es mi relación con Jesucristo, hermanos. Eso es lo que Satanás no quiere que tú escuches. Y eso es lo que Él no quiere que tú hagas. El momento que tú te acercas más a Jesucristo y mueres el yo, dejas el pecado, te humillas ante el Señor, es cuando Satanás está temblando, hermanos. ¿Ok? Es cuando tiembla el enemigo de las almas. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de su propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y rebelión. Todo depende de esta lección, hermanos. Gloria sea a Dios. Hermanos, entendamos que Dios no nos ha predestinado a nosotros para ser salvos o nosotros perdernos. No, la decisión resta y cae en ti, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando. Tú tienes que hacer la decisión en favor y en obediencia a Dios y a lo que dice su palabra, o estar nosotros obviamente en este mundo corrompido y perdernos, hermanos. Dios no ha escogido a las personas que se van a salvar y los que se van a perder. No. Aquí, hermanos, claramente nos confirma el espíritu de profecía que Dios les había dado su plan, el camino de la salvación a cada uno de estos hijos de Adán y Eva, pero obviamente Caín no quiso aceptarlo, hermanos. Él desobedeció, mientras que Abel sí aceptó y obedeció, porque en su corazón le nació. Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, hermanos. Dios no te va a forzar a ti a leer la Biblia, a leer los espíritus de profecía, a ir a la iglesia, a dejar el pecado. No, Él deja que tú escojas, hermano, y que tú decidas si lo quieres obedecer verdaderamente. Por eso está ese mensaje fuerte que Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el testigo fiel y verdadero, le hace a la iglesia de la Odisea. Porque no somos qué cosa, ni tibios, ni frío ni caliente, somos tibios, Dios nos va a vomitar de nuestra boca. Dice, es la condición que nos encontramos, hermanos. Pero no hay que ser excusas. No hay que nosotros decir, bueno, así está la iglesia, por lo tanto voy a dormir también con la iglesia. No, hermanos, hay que despertar. Hay que nosotros, hermanos, pedirle al Señor que Él nos pueda ayudar a poder despertar y nosotros ponernos a cuentas con Dios. Porque ya viene Jesucristo muy pronto y se va a cerrar la puerta a la gracia, hermanos.
Y como dice la Biblia, el juicio comienza primero con la casa. ¿Qué cosa? De Dios, hermanos. Comienza con nosotros. Entonces debemos dar el ejemplo al mundo, hermanos, con nuestra vida, nuestro testimonio, con nuestra conducta, hermanos, a diaria, hermanos, con nuestras palabras, con lo que nosotros decimos. ¿Qué es lo que nosotros decimos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos hablando con las personas? Cuando no nos están viendo el pastor o la iglesia, no estamos en la iglesia, estamos en nuestros trabajos, estamos en nuestras escuelas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o decimos, hermanos? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Cuáles son las palabras que nosotros usamos, hermanos? ¿Estamos nosotros, hermanos, realmente expresando el amor de Jesús? ¿Estamos dando un buen testimonio a las personas? ¿O estamos nosotros como hipócritas, hermanos, dando mal testimonio como hijos supuestos de Dios, hermanos? Caín dio mal testimonio, mientras que Abel realmente cumplió las ordenanzas de Dios. Patriarcas y Profeta, la página 54.60. Miren esto, hermanos. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del pueblo de Dios, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Esa es la religión de Satanás. Que la gente piense que por sus obras, por su buena conducta o lo que sea, así se pueden salvar. No, hermanos, ese no es el evangelio de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, Dios quiere humildad. Y Dios quiere que nosotros podamos obviamente entregarnos verdaderamente a Él para que Él pueda hacer la diferencia en nosotros. Derribar todo ese orgullo, esa incredulidad, esa pecaminosidad, esa maldad que existe en nuestros corazones, hermanos, y así nos va a tocar realmente el Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros no hemos cambiado o no estamos despertando como iglesia? O no, nuestras vidas no son diferentes como creyentes, porque nos gusta el mundo todavía. Nos gusta la maldad, nos gusta el pecado, nos gusta a nosotros, hermanos, hacer lo opuesto a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pero el momento en que tú verdaderamente vienes ante Dios, te arrodillas, te postras, abres tu corazón al Señor, Él va a ayudarte ahí a cambiar y a tener un verdadero encuentro con el Señor. Y tu vida va a ser completamente diferente. Pero hay miles y millones de adventistas que no quieren hacer esto, hermanos. No queremos nosotros verdaderamente humillarnos ante Dios y permitir que Él pueda hacer la obra en nosotros. Estamos nosotros conformes, más conformados al mundo y lo que el mundo hace y lo que el mundo dice y lo que dicen las redes sociales y lo que dice la televisión o el vecino, más que seguir al maestro, al rabí de Nazaret. Es la verdad, es la realidad, hermanos. La religión al yo es lo que Satanás está queriendo compartir y engañar al mundo hoy en día, pero no, hermanos, la religión verdadera de la Biblia, de la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios, es morir el yo y dar mi vida completamente a Jesucristo para que Él me pueda salvar y Él me pueda redimir verdaderamente y yo pueda conocerlo como tiene que ser. Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la injusticia de Dios. Y abrigando envidia y odio contra Abel, censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios. Pero así pasa, hermanos, cuando nosotros hablamos, los pastores, ustedes, las personas predican el mensaje de verdad presente, hablan de esto en las redes sociales, en los púlpitos adventistas. ¿Qué dicen los líderes? No hay que permitir que se esté predicando la verdad. No hay que permitir que se use los escritos de la hermana White. Ese es el sentimiento en muchas iglesias adventistas, hermanos. Y ese es Satanás. Ese es el enemigo de las almas que ha engañado a los líderes para permitir, hermanos, estas injusticias y estas abominaciones. ¿Cómo es posible que como pueblo adventista nosotros hemos olvidado nuestra identidad? Lo que nos ha distinguido a nosotros de las otras iglesias, hermanos, que no tienen la verdad de Dios. ¿Cómo es que nosotros hemos bajado las normas para que no estemos predicando el mensaje de los tres ángeles, hermanos? Que no estamos dándole un cierto sonido a la trompeta, como dice la palabra de Dios. Este Satanás, hermanos, que se ha metido en la iglesia adventista y nos ha detenido a nosotros de completamente, voluntariamente, predicar la verdad de Dios, hermanos. No permitamos que esto pase.
porque el enemigo se ríe de nosotros, hermanos. Y no es para atacar a la iglesia. No es que yo estoy queriendo atacar a la gente a propósito. Como le conté a un hermano ayer por teléfono. Yo no estoy sentado en mi casa pensando, oh, ahora voy a ver qué es lo que voy a hablar en contra de la iglesia adventista. No, hermanos, es que nosotros debemos de dar un cierto sonido a la trompeta. Los centinelas y los atalayas eran puestos en las murallas de Israel en Jerusalén, para poder ver al enemigo venir, que se estaba avecinando para atacar a Jerusalén y querer destruir el pueblo de Dios. Y nosotros los atalayas, los centinelas, debemos estar tocando fuerte la trompeta para alertar a nuestros hermanos que viene la tormenta, viene el enemigo, hermanos, y nosotros despertar al pueblo de Dios. Yo amo, hermanos, el mensaje de la iglesia adventista. Yo amo al pueblo remanente de Dios. Yo amo a mis hermanos y hermanas. Y estos mensajes, hermanos, son fuertes, pero son necesarios, hermanos. Son adecuados para los tiempos que estamos viviendo, hermanos, ¿ok? Estamos en una lucha, en un conflicto entre Cristo y Satanás. Y las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, hermanos, se están arrematando, se están peleando de una forma violentamente, hermanos, para salvar a los seres humanos. Y en el nombre de Jesús, hermanos, nosotros debemos de entender qué es lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz y lo que el Señor ha hecho para salvarnos a nosotros, hermanos. Pero muchas veces nosotros no agradecemos a Dios. Nosotros ni nos inclinamos o nos postramos al nomás despertarnos en la mañana para darle gracias a Dios por otro día. Muchas veces no le damos gracias a Dios por los alimentos, no le damos gracias a Dios por la comida, por la familia, por nuestro trabajo, por nuestra casa, la ropa que tenemos, aunque poco y simple. Pero gracias a Dios tenemos estas cosas. No somos agradecidos. Nos hemos olvidado, hermanos, de dar gracias a Dios y de realmente estar agradecido con el Señor. Dice el Espíritu Profecía, vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarán y nos entregarán a los católicos para obtener, página 8, la influencia de ellos e irán en contra de la verdad. Spalding y Magan. Spalding y Magan, hermano, les sugiero que puedan comprar este libro tremendo, hermano. Spalding y Magan. Los santos entonces serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos, pero la iglesia y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado. Entonces, hermanos, la verdad del sábado es lo que va a ponernos a nosotros, el pueblo remanente, enemistados en contra de Dios, en contra del mundo, hermanos. En defensa de Dios vamos a estar nosotros siendo perseguidos porque Satanás odia la ley de Dios, odia los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Acuérdate el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. Satanás, hermanos, está tan airado contra Dios y la ley de Dios que quiere que, hermanos, el sábado no se pueda compartir con las personas. Porque el sábado, acuérdense, hermanos, las personas que van a recibir la marca de la bestia van a ser todos aquellos que van a seguir el edicto humano, la ley dominical, el día falso que Dios nunca ordenó, que es el domingo, el primer día de la semana, adoración al sol. Mitraísmo, esa religión babilónica, viene desde hace muchos años atrás. Ese sistema falso, eclesiástico, religioso, político, que está en el mundo, hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, continúa hasta el día de hoy, va a querer engañar a todas las personas y a castigar a todos aquellos que no quieran aceptar el día falso, el día domingo. Y la gente, hermanos, el mundo, las personas que decidan seguir ese día van a recibir la marca de la bestia y van a adorar a la imagen de la bestia, como confirma Apocalipsis 13. Entonces, nosotros, hermanos, el pueblo remanente de Dios, vamos a ser poquitos. Vamos a nosotros estar predicando con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, terminando obviamente de predicar y dar el fuerte clamor. En los últimos tiempos, hermanos, como dice Apocalipsis 18, el cuarto ángel, las personas se van a enojar contra nosotros porque nosotros vamos a estar, ¿qué cosa, hermanos? Magnificando y elevando el sábado, el día sábado del Señor como el día verdadero de reposo de Dios, hermanos. Y todo el mundo nos va a odiar por eso, dice el Espíritu Profecía. Pero también nos dice el Espíritu Profecía aquí en Spalding y Magan que los mismos hermanos adventistas nominales de la corporación
Ellos nos van a entregar a nosotros, hermanos. Nos van ellos a entregar a nosotros para ser muertos, cosa que hizo Caín con Abel, hermanos. Entendamos la conexión, el paralelismo que existe aquí, hermanos. Es muy importante, hermanos, que podamos hacer esa distinción del paralelismo entre Caín y Abel, la historia de estos dos hermanos creyentes y también nosotros los adventistas en estos últimos días. En sustitución del día séptimo debiera ser muerto y los católicos cuyo número es grande se pondrán del lado protestante. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia y los protestantes obrarán como su madre antes obró para destruir a los santos. Spalding y Megan, la página 8. Hermanos, lo único que nos va a preservar y nos va a ayudar a mantenernos fieles y obedientes en estos últimos tiempos va a ser nuestra fe en Jesucristo. Por eso, hermanos, yo te imploro, ten una relación verdadera con Jesús. Este año, el 2025, que acaba de comenzar no hace mucho tiempo atrás, hermanos, hay que nosotros ponernos más a cuentas con Dios. Hay que nosotros, hermanos, tener un encuentro verdadero con Dios, dejar el pecado, hermanos, dejar la maldad, el engaño, el error, la mentira, la hipocresía, la falsedad, el formalismo, cualquier cosa, hermanos, que nos separa de Dios. Tú y yo, con la ayuda del Señor, hagámoslo, hermanos, porque Dios realmente se merece toda nuestra honra, gloria y fidelidad, especialmente nuestra lealtad, hermanos, porque Dios todo lo dio con Jesucristo, su Hijo, para salvarnos a nosotros, hermanos. Mensajes selectos, el tomo 1, página 142, 1887, dice, tenemos mucho más que temer de enemigos, ¿qué cosa? Internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Y es cierto, hermanos. ¿Saben quiénes han sido las personas que peor me han tratado a mí? Y me han faltado el respeto y me han atacado, me han perseguido, hermanos. Y me han dicho cosas feas. Han sido los mismos hermanos adventistas. En la misma iglesia se ha portado más feo conmigo que la gente del mundo, hermanos. La gente del mundo se han portado mejor que mis mismos hermanos adventistas, hermanos. Dos grupos nada más habrán en los finales del tiempo, hermanos. Dos iglesias, entendamos eso. Dos iglesias, hermanos. Entonces, sin interrogación, ¿con quién quieres estar tú, hermanos? ¿A cuál iglesia tú quieres pertenecer? ¿La iglesia de Dios o la iglesia del mundo? Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente. Su ejemplo piadoso y su activa influencia, pero con cuánta frecuencia los profesos cristianos, muchos adventistas, eso es para muchos adventistas, los profesos adventistas, defensores de la verdad, han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. ¿Adelanto de qué cosa, hermanos? De la verdad, de predicar el mensaje de los tres ángeles. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Hermanos y hermanas, yo escuché un testimonio de un hermano que contó un sueño. Dijo que él fue a una iglesia adventista y cuando fue a esa iglesia adventista dice que vio a malos espíritus y demonios que estaban afuera de la iglesia y también adentro de la iglesia, hermanos. Este hermano adventista contó su testimonio cuando él en el sueño fue a la iglesia adventista, vio a demonios y ángeles caídos afuera en las puertas, en la entrada de la iglesia y también adentro sentados y parados en la iglesia adventista, hermano. Eventos de los últimos días, la página 135. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Amén, hermano. Entonces, la gente que dicen que yo estoy atacando a la iglesia y que me la paso solamente obsesionado en tratar de desprestigiar a la iglesia, de atacar a la iglesia, de destruir a la iglesia, que soy yo un disidente, que soy un rebelde, soy un alarmista. Hermanos, hermanas, tengan cuidado, hermanos. No juzguen, porque con la misma medida que tú juzgas, tú vas a ser juzgado. ¿Has sentado un día entero para platicar con un servidor? ¿Me has hablado por teléfono para tú hacerme esta pregunta y yo contarte mi testimonio, lo que siento en mi corazón? Dios conoce lo que está en mi corazón, hermanos. Y ninguno de ustedes tiene el derecho de juzgarme a mí, porque Dios sabe lo que está en lo más íntimo del corazón y por la cual yo predico de la forma como yo predico. No para derribar a la iglesia, porque yo amo a esta iglesia, hermanos. Esta es la iglesia de Dios.
Este mensaje es único y especial y es contundente para nuestros tiempos. Yo nací en la iglesia adventista, soy un miembro de la iglesia adventista, yo amo a esta iglesia, hasta daría mi vida por ella, si fuese posible, hermanos. Tanto así la amo yo, por la cual yo quiero que nosotros podamos despertar, hermanos, del lavamiento de cerebro que nos han hecho la corporación, del engaño de Satanás, hermanos, y anclarnos a la verdad de Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ser nosotros obedientes y fieles a Dios antes que a los hombres. Entonces, miren lo que dice el Espíritu de Profecía aquí, hermanos. Esta es una solemne advertencia, hermanos. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Hermanos, amén, hermanos. Aleluya. Gloria sea a Dios. Y en las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitadas a salir de esas iglesias. Pero hermanos, si nosotros no estamos predicando con el tono que yo predico, con los mensajes que estoy predicando, ¿cómo van a despertar estos hermanos adventistas nominales? ¿Cómo van a despertar estos pastores adventistas que están durmiendo juntamente con sus rediles y sus iglesias, que dice el Espíritu de Profecía? Que muchos, desafortunadamente, iglesias y pastores se van a perder adventistas porque no quisieron escuchar la advertencia de Dios. Entonces, díganme ustedes, hermanos, ¿me he hecho yo vuestro enemigo por decirte la verdad, hermano? ¿Me he yo vuelto vuestro enemigo porque te estoy hablando la verdad? Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas. Entonces, Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás está a la expectativa. Él está siempre listo para poder, ¿qué cosa, hermano? Atacar, ¿ok? Y querer destruir, hermanos. Eso es lo que hace Satanás, hermanos, ¿ok? Por eso debemos de estar nosotros, hermanos, como dice Efesios el capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos nosotros subsistir y podamos permanecer fieles. La armadura de Dios, hermanos. No nuestra armadura, no nuestras obras o nuestra inteligencia o sabiduría, lo que yo conozco del Espíritu de Profecía. Tengo todos los libros de la hermana White. No, hermanos, eso no te salva, eso no te protege. Es Dios. Despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensan que Dios los acompaña. Qué tremendo, hermanos, lo que dice la mensajera del Señor en primeros escritos, la página 261. Eventos de los últimos días, página 135, 1858. Lo que nos dijo la mensajera del Señor, hermanos, es cierto, y esto está aconteciendo en la iglesia adventista hoy. Por lo tanto, hermanos, tú y yo debemos de despertar. Tú y yo debemos de encomendarnos más a Dios. Tú y yo debemos de buscar al Señor en espíritu y en verdad, porque los que adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. No en hipocresía, en falsedad, en mentira, o en teniendo doble identidad. No, hermanos, en formalismo. No, debemos de nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cada cosa que ha dicho la hermana White, hermanos, se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo que dice obviamente la Biblia, que es, hermanos, realmente la regla de oro que nos rige nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos pueda ayudar en esta hora, que Dios pueda despertar a sus hijos, hermanos, y podamos nosotros estar predicando la verdad, hermanos. Que Dios pueda tener misericordia de nosotros. Vamos a tener una oración, hermanos, para terminar con este video. Gracias, oh Dios, por este día, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a poder entender lo que hemos repasado y leído el día de hoy, Señor. Que tú puedas hablarnos a nuestros corazones y podamos despertar verdaderamente, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos jugado con tu gracia y estamos nosotros viviendo vidas dobles muchas veces. Que tú puedas ayudarnos a entender, Señor, que no estamos predicando para atacar a nadie a propósito, a traer división. No, Señor, es que tu verdad trae división. Tu palabra es una espada de dos filos, bien filosa, Señor, que trae división muchas veces, porque tu verdad debe ser predicada y compartida y a Satanás no le gusta, obviamente, que él vive en este mundo juntamente con sus demonios y sus ángeles caídos, Señor, y están queriendo siempre imponerse que tu verdad sea predicada, Señor, pero tú eres más fuerte, el que habita en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Gracias, Señor, por todo.
perdona nuestros pecados y bendice a cada hijo e hija tuya presente, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo. Los quiero a todos ustedes. Feliz sábado, bello pueblo de Dios. Amén.